Dios le bendiga en el nombre poderoso de Jesús, que Dios bendiga la vida de sus hijos y la vida de sus familiares. Estamos nuevamente en este espacio aprendiendo la Biblia y vamos a tener un tema maravilloso en este día. Vamos a estar hablando de la oración, pero vamos a hablar de varias cosas ahí porque convergen varios temas como la oración, el arrebatamiento y también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar yéndonos a los textos bíblicos donde vamos a estar frustrando nuestro espíritu para traer discernimiento, entendimiento de la palabra del Señor y vamos inmediatamente a hacer eso. Dice aquí en el libro de Mateo, su capítulo 25, versos 11, 12 y 13. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora que ha de venir el Hijo del Hombre. Bueno, cuando yo meditaba en esto, cuando yo meditaba en esto fue algo grandioso, porque el Espíritu me comenzó a dar entendimiento y me trajo una analogía en lo que concierne en la relación del hombre y la mujer cuando tienen un hogar. Y me enseñó de cómo en la antigüedad el hombre era el que salía, por lo general, a trabajar y dejaba a cargo a la mujer. Se iba a lugares lejos donde tenía que durar un tiempo para poder él llegar nuevamente al hogar. Pero la mujer se tenía que encargar de los quehaceres de la casa y tenía que estar siempre preparada como que él iba a venir cualquier día. Y mira cómo el Señor enseña en esa parábola de las 10 vírgenes sobre esa cosa, hablando de la venida de Él. Pero también enseña de que hay que estar en oración, que hay que estar velando. Y esas mujeres tenían que estar atentas para cuando su esposo viniera, le encontrara en un modo que sea del agrado de Él, que no le encuentre, que esté fuera de la casa, que no le encuentre haciendo otras cosas que no sean concernientes ya al trabajo que tiene que hacer una mujer en el hogar que espera a su esposo. Asimismo, nosotros como la iglesia somos personas que tenemos que estar despiertos, velando, orando y atentos porque estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. La oración se hace parte de nuestra vida cotidiana, así mismo como nosotros nos comemos un pan, como también nos bañamos y hacemos otros quehaceres diarios, así mismo también en la oración. Cuando nos descuidamos en la oración, caemos fácilmente en la tentación. Y la oración es tan vital como estamos hablando, como dice la palabra del Señor que nos enseña ahí, que dice que esas 10 vírgenes, dice la palabra ahí, que cuando el Señor venga tenemos que estar velando, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar en oración. Por eso es que hay un texto que dice, bienaventurado el varón que cuando el Señor venga lo encuentre así, lo va a poner sobre todos sus bienes. Y la parte de la Virgen es insensata, y la palabra de Dios nos enseña que hace una referencia en el otro libro de Marcos, cómo nos enseña de que si el Señor viene, como vino y encontró a esas vírgenes que estaban ellas sin aceite en su lámpara, eso nos hace también entender en esos versos, como dije que nos lo explica en Marcos y en otros libros, nos hace entender que si el siervo en su corazón dijera, el Señor se tarda en venir y comenzara a golpear a su consiervo, a beber y a comer con los borrachos, vendrá el Señor el día que ese siervo no lo sabe, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que nos hace entender de que esa
5 vírgenes que eran insensatas. Eso fue lo que sucedió. Ellas no se ocuparon de los quehaceres cotidianos que tenían que hacer en su casa esperando a su esposo, sino que se descuidaron y su lámpara no tenía aceite. Por lo cual, ellas lo que estaban era en otro ejercicio que no era el de cuidar su casa. No estaban cuidando su casa, no estaban cuidando su cuerpo, no estaban cuidando la lámpara, no la tenían encendida. ¿Por qué? Porque en la antigüedad eso era lo que hacía la mujer cuando esperaba a su esposo, que se iba a cierto lugar a cumplir con un deber para sostener la casa, para sostener la familia. Pero cuando ese señor llegaba a su hogar, tenía que encontrar a su esposa con el deber de cuidar su casa, de que había cuidado su casa, su hogar, y de que lo esperaba cada día como si él venía ni aunque no viniera. Así mismo nosotros como iglesia tenemos que siempre esperar al Señor, pero eso no nos hace eso, referencia a la oración. Eso nos hace énfasis de que tenemos que estar orando para entonces nosotros poder estar preparados para cuando el día del Señor venga. El que se descuide en la oración y cae en la insensatez, cae en la insensatez. ¿Qué sucede? Que no está en la oración. En esencia, tenemos que estar orando para poder entonces nosotros recibir al Señor. Eso me encantó a mí porque el Espíritu me comenzó a enseñar todas esas cosas. Me comenzó a hablar y a ilustrar en mi mente de cómo el hombre salía en la antigüedad. Salían para la guerra, salían para hacer otro trabajo en las tierras, que labraban la tierra de los amos de ellos, de sus patrones. Y ellos se tomaban un tiempo largo para luego volver a la casa, porque al ser distante los trabajos, entonces tomaban todo ese tiempo. Pero me enseñó esas cosas, cómo entonces la mujer tenía que cuidar el hogar. Imagínese usted que la mujer tuviera que estar esperando a ese señor como que viniera cada día, ni aunque se dilatara el tiempo que fuera, pero lo tenía que esperar cada día como si él venía. Así mismo nosotros como iglesia tenemos que estar esperando a Jesucristo cada día como que si viene, ocupándonos en los quehaceres que nosotros tenemos que cumplir como iglesia. Así mismo tenía que cumplir esa señora con los quehaceres que tenía que hacer en su casa, esperando cómo venga el esposo, cuando venga el esposo, esperando cuando venga el esposo cada día. Así mismo también ella tenía que cumplir con esos quehaceres que tenía que hacer en su casa, esperando al esposo. Así mismo nosotros como iglesia. Entonces Cristo saca esa analogía y la trae a nosotros como una enseñanza para habilitar en nuestro entendimiento, ilustrar, limpiar nuestro espíritu, poner sabiduría para que nosotros en ese día no nos encuentre descuidado, sino que nos encuentre preparado para nosotros poder recibir a nuestro Señor Jesucristo y estar con Él en las nubes. Como dice la palabra, que Él viene como ladrón en la noche. Y dijo el apóstol Pablo también que velá para que en ese día no nos encuentre el Señor descuidado. Vamos a pasar a otro texto, al texto aquí que también esto me trajo también a esos demás textos que, como el que acabamos de compartir, y hacen convergencia, cada uno de ellos. Mire cómo aquí dice la palabra del Señor en Mateo 26, 39 y 40. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío,
Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así no habéis podido velar conmigo una hora. Mire la importancia que tiene la oración. Él solamente le pidió una hora de su tiempo. Eso quiere decir que cuando nosotros oramos hasta una hora que nosotros le dedicamos al Señor, es algo que es de bendición para nuestra vida, porque tiene que ser parte de nosotros en nuestra vida cotidiana, como todas las otras cosas que nosotros hacemos habitualmente en esta vida que nosotros tenemos. Asimismo, es la oración. ¿Cuánta relevancia tiene la oración en nosotros? Que él dijo, ¿acaso no habéis podido velar conmigo una hora? Solamente le dijo a ellos. No le exigió mucho tiempo, solamente una hora. La palabra de Dios nos enseña ahí. Vamos a irnos al libro de los Efesios, su capítulo 6, 18, 19 y 20. Esto es Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él, cómo debo hablar. Aquí habla el apóstol Pablo pidiendo una cadena de oración y hablando que tenemos que perseverar en ella, pidiendo a los otros creyentes que se unieran a él. Por tanto, eso nos enseña que no solamente la oración tiene que ver en lo personal con nosotros, sino que también nosotros necesitamos como un cuerpo en Cristo a los demás también en la oración para nosotros entonces tener una mayor fuerza en lo que nosotros hacemos. Porque mira el mismo Jesucristo que era Jesús y dice la palabra del Señor que le pidió a Pedro y a Juan que lo acompañaran en oración. Ellos se durmieron y él lo amonestó, pero ahí podemos ver cómo también el apóstol Pablo aquí pide también la ayuda en la oración, que no es una vergüenza que uno tenga la necesidad de que oren por nosotros, porque si somos un cuerpo en Cristo y cada miembro del cuerpo tiene una función y cada miembro del cuerpo se ayuda mutuamente, así mismo nosotros como creyentes, como iglesia también, y aunque somos muchos, también necesitamos cada uno la ayuda de los unos a los otros para entonces nosotros tener una mayor fuerza en lo que nosotros hacemos como creyentes, como cristianos, como pueblo de Dios, como real sacerdocio. Tenemos ese compromiso de orar por los demás y también de solicitar en ellos la ayuda en la oración. Creo que lo que hemos compartido ha sido completamente maravilloso y la palabra de Dios es útil en nuestra vida para redarguir, para corregir, para enseñar y para instruir, dijo el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, su capítulo 3, verso 16, nos enseña la palabra del Señor. Y sabemos que esa palabra que nosotros compartimos en cada persona que ellos la pueden recibir en su corazón, esa palabra hace un efecto, porque la palabra de Dios es indispensable en cada uno de nosotros, para nosotros poder vivir en esta vida, ya que Dios tiene los tesoros de los cielos abiertos para cada uno de nosotros y tenemos que descubrirlo, y para poder nosotros descubrirlo a ellos necesitamos la palabra del Señor, porque en ella se esconden los secretos de la sabiduría. Así que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga la vida de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús.